Gracias, Señor. Dale tu fortaleza y tu ayuda a nuestro hermano, que podamos juntos en comunidad crecer y ser fortaleza uno de otro también. Voy a dar lectura continuando con este tiempo de reflexión. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Y dice así: nada se gana con hablar de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Oremos un momento y digámosle: Dios, tú que eres el Dios de la vida, el Dios de amor y misericordia, que estás junto a nosotros siempre, usa este tiempo para reflexionar, para poder aprender a entender tus misterios en nosotros. Abre nuestro corazón y nuestra mente para poder, Señor, comprender tu palabra y llevarla a la vida cotidiana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es desde ya un texto bastante complicado y a veces muy mal entendido, ¿verdad? La pregunta que resuena al leer este texto y leer todos los textos que hemos dado lectura, a excepción de que el pastor está por ahí y sabe que cambié el salmo, del Salmo 73 al Salmo 23, y ahora lo explico por qué. Y voy a tratar de hacer el match entre esos dos salmos. Digo tratar porque siempre es un intento, una pretensión. Y la pregunta que surge de este texto es por qué, a pesar de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro compromiso y seguimiento a Dios, sufrimos en el cuerpo, en la mente e incluso sufrimos desprecio. ¿No se supone que estando cerca a Dios nos debería ir bien? Una pregunta que cuestionaría nuestra existencia sería: si Dios existe, ¿por qué sufrimos?, dirían los filósofos. Son preguntas similares, solo que Pablo se la hizo 2000 años antes o 1800 años antes que muchos
filósofos de la época moderna y posmoderna, más aún en este tiempo. Y de verdad, ¿por qué sufrimos? Ya en el Primer Testamento, el predicador en el libro de Eclesiastés decía, ¿qué cosa? ¿Recuerdan frases como no hay nada nuevo debajo del sol? ¿Por qué los justos sufren y los pecadores parece que todo les va bien? A los injustos, yo estoy diciendo pecadores parafraseando, pero ¿por qué a los injustos parece que todo les va bien? En una ocasión hablábamos con mi esposa y decíamos, comentábamos que cómo es posible que a muchos que cuentan sus historias de éxito parece que de un solo saltaron a tener 10 millones, 100 millones o muchos millones de soles y dólares. Pareciera que han agitado la varita mágica, pero si uno comienza a hurgar, sabe que mucha de esa riqueza material no es producto de un trabajo arduo, sino de una picardía ardua y de una criollada ardua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si somos justos no nos va tan bien y seguimos sufriendo? Mientras escuchaba las peticiones y las peticiones de nuestro hermano también, yo reflexionaba y decía, ¿por qué le pasa cosas a gente que no debería atravesar por situaciones de dolor y de sufrimiento? Esa es la pregunta que primero nos cuestiona. Y ya el texto de divisa, el texto lema para este tiempo, es Efesios 2:8. Y el texto de Efesios 2:8 nos cuestiona el cómo nos acercamos a Dios. ¿Es por gracia o es por esfuerzo? Cuando seguimos a Dios, cuando nos comprometemos en vivir el reino de Dios, ¿creemos que estamos obrando o llegamos a Dios por pura gracia? Es que nos acercamos a Él. Y Pablo va a decir esto precisamente. Es la gracia de Dios la que nos acerca, no nuestro esfuerzo, no nuestro seguimiento, no nuestro compromiso. No, porque Dios es el que se acerca a nosotros y ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia, que cualquier esfuerzo nuestro es insuficiente para sentir la presencia de Dios en medio nuestro. Primera razón. La segunda, en el mismo capítulo de Efesios, todo el texto, hay un antes y un después. Un antes es que antes de estar junto a Dios, teníamos la culpabilidad corporativa, dice un comentario bíblico. ¿Y por qué la culpabilidad corporativa? Porque todos como seres humanos nos hemos puesto de espaldas a Dios. Pero allí viene el después, en la oferta de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? En un contexto donde todo, absolutamente todo, es pagado. Estoy hablando del judaísmo, de que todo había que pagarlo y comprarlo. La gratuidad es una oferta, voy a decir una frase, gratuita, pero no gratis. Y gratuita, pero no gratis, es que no hay que pagar por eso. Pero no hay que pensar que porque es gratuita es barata, sino que a partir de allí exige un camino de sufrimiento, de dolor y tal vez de compromiso no entendido. Y eso se conecta con el ministerio de Pablo en el texto. Pablo tiene un ministerio no entendido. A través de cada una de las cartas vemos a un Pablo molesto, incómodo, fatigado, teniendo que defender una y otra vez su ministerio, porque nadie lo quiere. Muy por el contrario a lo que hemos escuchado, de que Pablo tiene
todos los estudios y todos los títulos. Pablo es alguien, bueno, que no habla muy bien, que nadie lo quiere escuchar, que es alguien despreciado para el judaísmo o para el judío ortodoxo de la época. Hay mejores predicadores que Pablo. Así que Pablo funda la comunidad y luego la comunidad lo abandona. Así que Pablo ya agotó a lo largo de sus cartas todos sus recursos, toda su retórica, toda su defensa, y llegamos a 2 de Corintios, donde Pablo tiene que apelar a algo que normalmente no apela. Y él mismo dice que se avergüenza de ello. ¿De qué es? De su propia experiencia de fe. Si leemos las cartas o leemos la Biblia, muy pocas veces los apóstoles o los escritores bíblicos hablan de su propia experiencia con Dios. Generalmente hablan del mensaje de Dios que va a impactar y transformar la vida de las personas, no a partir de ellos mismos. Pero aquí vemos a un Pablo que está apelando a su último recurso: ponerse en evidencia de cuál es el sufrimiento que él ha pasado. ¿Ustedes no creen que Pablo se haya preguntado lo mismo muchas veces? ¿Por qué, a pesar de mi fidelidad a Dios, de mi seguimiento a Dios, de mi compromiso con Dios, tengo que sufrir, tengo que aguantar, tengo que ser despreciado? Algunos dicen que tenía una enfermedad, otros dicen que era, a lo que él se refería, era el desprecio que sentía y que tenía de parte de los judaizantes en la iglesia, y otros hablan de que era porque las iglesias que él fundó habían dejado de sostenerlo y él estaba en la miseria. Es una situación difícil, más aún cuando nos han predicado y las redes sociales y los púlpitos están llenos de predicaciones donde Dios parece más un rey bonachón todopoderoso que con una varita mágica nos va a solucionar el problema. O parece el brujo, ¿verdad?, que nos va a tocar y nos va a dar salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Y eso nos conecta con el Génesis. Génesis, que es la primera lectura, Génesis 12, del 1 al 4. Bueno, si leemos un versículo antes, Abraham en realidad continúa el proyecto del clan. Taré había sido el primero al que Dios había hablado y lo había invitado a salir. Pero en la época podríamos ubicar a Taré y a toda la familia, a todo el clan de Taré, incluyendo a Abraham, como un clan de comerciantes. Es decir, ellos estaban acostumbrados a subir y bajar desde Sumeria hasta Egipto, desde Ur, ida y vuelta. Pero Dios no llama a Abraham para que sea un viaje de ida y vuelta al Cusco o a Ecuador. El pastor por ahí se fue a Ecuador recién, molestando a Armando. O un viaje relámpago, sino lo llama por un viaje sin retorno. Un viaje que va a implicar el desarraigo y el ser extranjero. Y eso es un asunto difícil. Más aún las personas que de una u otra manera hemos emigrado en algún momento. Sabemos que todo el tema de la migración lleva consigo desprecio, sufrimiento, escasez y mucha necesidad. Así que este texto de Génesis también coloca a un padre de la fe que lo único que tiene en su camino es la fe. No tiene más. Porque ese llamamiento implica vocación, compromiso
y no mirar atrás, porque relatos anteriores vemos que el mirar atrás implica petrificarte. Que no va en la línea de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ese es otro cuento, esa es otra historia. Aquí es más bien el que muchas veces nuestro pasado o la historia o el arraigo o la tierra no nos permite mirar la vocación y el llamamiento. Y eso nos conecta con Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Jesús llama a sus discípulos no desde un discurso bien elaborado y bien estructurado, sino desde la cotidianidad de lo que ellos hacen y desde el compromiso que ellos tienen con sus familias, desde el trabajo que ellos realizan, y desde allí los cuestiona. Y Jesús, que no es pescador, sino carpintero o constructor, como dicen algunos, se mete a opinar y a decir algo en un terreno que no conoce. Hay que tener fe para hacerle caso a alguien que no sabe del tema, ¿no es cierto? Así que ellos no solo actúan por fe, sino en llamamiento a la vocación con el que están hablando. Y ese es el punto, que a veces ese llamamiento, esa vocación, implica dejar nuestros prejuicios, dejar nuestras construcciones mentales para asumir nuevos retos. Tirar la red para los discípulos, ¿qué implicaba? Si ya lo habían hecho una y otra vez. Nosotros ahí nos quejamos, ¿no? A veces decimos, si yo hubiera estado, y yo lo escucho eso en varias personas, si yo hubiera estado en la época de los discípulos, yo hubiera actuado distinto, porque yo hubiera creído en Jesús. Si yo hubiera estado en las épocas del pueblo de Israel, en el desierto, yo hubiera actuado distinto, porque Moisés estaba ahí. Lo cierto es que hubiéramos actuado igual o peor. Pero los discípulos, Pedro y compañía, a pesar de que Jesús no conocía del tema, a pesar que Jesús no estaba vinculado al oficio que ellos hacían, ellos deciden creer. Y una vez que creen y tiran la red, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Milagro. El milagro, ¿no es cierto? Por ahí escuché una voz conocida. Milagro. ¿Y cuál es el milagro? ¿El milagro es sacar peces o el milagro es darse cuenta que se encontraron con el maestro? El milagro es darse cuenta que se encontraron con alguien muy importante. Y Pedro por eso se arrodilla y le dice, Señor, no soy digno. Pero a pesar de la limitación que Pedro pone, ¿qué hace Jesús? Jesús rompe el límite y no lo mira de arriba hacia abajo, sino que lo invita a seguirle. Y Jesús no le prometió a Pedro ni a los apóstoles, ni Dios le prometió en el primer testamento a Abraham que iba a dejar de sufrir. Y ese es el cuestionamiento del Salmo 23. El Salmo 23 no es un salmo de alguien poderoso. Cuando alguien dice Salmo de David, no sé, había que pensarlo. David no escribió casi ningún salmo, o no escribió ninguno, tal vez los cantaba. Lo que hace este salmo es el salmo de alguien que sufre, no de alguien que tiene todo. Y por eso es que el salmo solo empieza diciendo, Jehová es mi pastor, y lo único que está en tiempo presente es que Jehová es quien pastorea. Porque todo lo demás está en tiempo futuro. Nada me faltará, y todo lo que viene después es porque este cantor, este salmista, está en carencia total. Y eso nos conecta con el Salmo 73.
donde en el Salmo 73 el salmista está cuestionando, ¿qué cosa? De por qué a los justos les va bien todo. No voy a leer el Salmo 73 porque son 28 versículos y los voy a cansar, pero sí invitarles a mirar cómo el Salmo 23 es un salmo de un sufriente, mientras que el Salmo 73 es el salmo de un cuestionador, de alguien que no está conforme de por qué él, siendo fiel y justo, todo le va bien y a los demás injustos, desde su percepción, todo parece que les funciona de maravilla. Me he alargado mucho, ¿verdad? Así que ya voy a terminar, les prometo terminar. Eso nos lleva a algunas cuestiones. Primero, Dios no nos llamó para dejar de sufrir, tampoco para alcanzar el éxito económico. Cuando Dios nos hace el llamamiento, al igual que Abraham, al igual que los discípulos, o al igual que los diversos personajes bíblicos, a ninguno les promete dejar de sufrir. Así que pare de sufrir, no va, no es bíblico, no va, no conecta, ¿verdad? Aquí más bien es que Dios hace el llamamiento para acompañarnos en el trayecto de nuestra vida. No es un llamado o una invitación a seguirle por algún interés. Dios no va a dar salud, dinero y amor como si fuera un brujo o un mago. Nos va a invitar a comprender junto con Él, con el Dios caminante, ese trayecto donde aprendamos a aceptar todas situaciones de la vida. El sufrimiento, entonces, no está conectado con el pecado, sino con nuestra propia manera de entender la humanidad. Y eso implica aprender a aceptar nuestras debilidades para convertir nuestras debilidades en fortalezas, que es lo que hace Pablo en este capítulo de 2 de Corintios. Convierte sus debilidades. ¿Y cuáles son sus debilidades? Capítulos más adelante, capítulo 11 de Corintios, va a decir que él no sabe hablar, que él no sabe hacer esto, que él no sabe hacer aquello. Aquí habla del aguijón. O sea, si pudiéramos poner todos los defectos de Pablo, se nos caería del pedestal. Porque va a ser tan humano como nosotros, o tal vez mucho más humano que nosotros, porque todavía no hemos aprendido a cuestionar nuestra propia existencia. Jesús desde ahí nos invita a que en nuestra debilidad respondamos al llamamiento, a esa necesidad humana donde se hace evidente que la única manera de resistir el mal, de resistir al adversario, como Pablo mismo dice, a Satanás, que no es otra cosa que al imperio de turno, no el coludo de rojo y cachudo que aparentemente nos fabricaron en la Edad Media. Para resistir el mal, la única manera es entender que es en nuestra debilidad donde Dios está más cerca. Es por eso que Dios saca a Israel de Egipto, no para llevarlos a la tierra prometida, sino para que en el desierto se encuentren con Él. Es por eso que Dios lleva a Jesús hacia el desierto, para revivir ese encuentro de Israel con Él. Y Jesús tuvo que pasar esos 40 días no en ayuno de abstinencia de alimentos, porque ese no es el centro del mensaje, sino esos 40 días en el desierto como preparación y su encuentro con Dios. Por tanto, y ya termino con esto, estoy tratando de decir varias de las cosas que he tomado nota. No es el éxito material ni económico, ni el poder que tenemos, donde
o que alguien tiene, o que los congresistas, o los políticos, o la gente con poder tiene, o nosotros mismos desde el lugar donde estamos, lo que nos acerca a Dios o lo que evidencia a Dios, sino que Dios siempre se encarna en la debilidad, en el humilde, en el que está excluido, en el que necesita la solidaridad, no la caridad. Como alguien decía, la caridad es ver al otro hacia abajo, y la gente no necesita que la miremos hacia abajo. Es que las personas requieren que las tratemos como seres humanos, así como nos gustaría ser tratados también. Algunas contradicciones en el texto. La debilidad es fortaleza. El éxito es el desprecio de Dios. La descalificación, es decir, la aprobación que Dios hace de nosotros cuando el entorno nos descalifica, el sistema allí se encarga de aprobarnos para darle la espalda precisamente a Dios. En contraste entonces con un Dios que se encuentra en lo cotidiano, a veces queremos encerrar a Dios en un sistema religioso. Esto nos plantea algunas imágenes de Dios que saltan en el texto. Dios compañero y fiel al ser humano, sobre todo al que sufre. Dios manifestado en la debilidad humana. Dios comprometido con fortalecer a los débiles. Dios respondiendo a la historia desde el reverso de la historia, desde quienes no tienen poder, desde quienes no tienen estatus y desde aquellos que consideramos menos y no fuertes. Desde allí encontramos a Dios. Así que vuelvo a la pregunta con la que inicié. ¿Por qué, a pesar de nuestra fidelidad a Dios, servicio y compromiso, seguimos sufriendo? Y pareciera que Dios es ausente. La respuesta muchas veces la encontramos en que no hemos comprendido al Dios de la Biblia, sino que muchas veces hemos encarnado al Dios, con las disculpas de Ivette, al Dios del marketing, al Dios del mercado, al Dios del sistema, y no al Dios de Jesús. Ese Dios de Jesús, ese Dios de Pablo, ese Dios del salmista, que se cuestiona el por qué Dios pareciera andar de espaldas con los justos, es ese mismo Dios que está junto a nosotros, ayudándonos a cuestionarnos también, para encontrar las respuestas. Ahora sí terminé. ¿Alguien quiere decir algo? Yo hablé mucho, así que... Hola David, bienvenido. Con ustedes. La verdad es que esta prédica, como decimos, siempre me ha tocado, ¿no? Antes de la prédica conversaba con el hermano Pablo y en broma me decía que como me siento en la primera fila, él hacía alusión a lo de la Biblia, ¿no? Que los últimos, los que buscan los primeros lugares, ¿no? Entonces yo le decía que parece que Pablo no conocía la ley del CONADIS, ¿no? Le decía así en broma, ¿no? Porque si no, pues no, ahora tenemos un lugar preferente en muchos sitios, ¿no? En muchas actividades, pero mucha gente no sabe o desconoce que para tener esa ley, con los pocos logros, por lo menos en el Perú, se ha sufrido mucho y largos años, ¿no? Entonces, haciendo referencia a la prédica, ¿no? Cuántas cosas nosotros desconocemos y cuántas cosas, como el salmista decía, ¿por qué los injustos, no? Pero yo creo que Dios no se opone a que nos quejemos o cuestionemos. Yo creo que nunca, pero yo pienso de que nunca tendríamos que ser irreverentes, ¿no?
Yo muchas veces lo he hecho, o sea, cuestionando mi situación, no a Dios, pero nunca estoy casi seguro que nunca lo he hecho con irreverencia, a pesar de que no conocía a Dios. Ahora, lo escuchaba al hermano que habló y lo entendía, pero cuando caminamos en situaciones difíciles, en lo físico, muchas veces en lo emocional, va a llegar un momento que si caminamos todavía pensando en Dios, vamos a creer fehacientemente que Dios verdaderamente es el Dios que nos acompaña, ¿no? Y lo digo por experiencia, y si alguien está viviendo otro tipo de experiencias, pero también difíciles, simplemente que confíen, ¿no? Porque comentaba con mi hermana y decía, sacando cuentas, yo ya tengo 40 años con este problema, ¿no? Pero en el proceso he ido entendiendo, ¿no? La necesidad, sea por motivaciones de los hijos o cualquier otra, la necesidad de seguir adelante siempre, ¿no? Que siempre habrá una mano, una palabra, amiga que nos haga entender que no estamos solos. Y realmente no estamos solos. Yo no me siento sola, con dificultades, con limitaciones, pero a uno Dios le ayuda a encontrar nuevos enfoques para seguir viviendo. Y un médico que es un primo que me dijo que muchas de las enfermedades, como la mía, a pesar que el médico dice que un gran porcentaje, un alto porcentaje, es de carácter emocional. Entonces yo entendí eso, y sí, creo que sí. Si lo hubiera entendido desde el comienzo, seguramente no estaría así, ¿no? Pero no. Entonces yo le digo a todos los hermanos que estén pasando procesos difíciles, que tenemos un Dios sumamente amoroso, misericordioso, ¿no? Que nos acompaña. Eso es mi comentario. Sí, gracias, hermana Berta. Y sí, a veces pensamos que incluso renegar con Dios es irreverencia, pero cuando vemos el texto, en muchas ocasiones, el mismo Pablo está, al parecer, siendo inspirado por Jeremías, dicen algunos comentarios. Y Jeremías, conocido como el profeta llorón. Así que más quejón que él parece que no hay, ¿no? Pero el quejarse, el renegar con Dios, también Dios está ahí, ayudándonos a renegar, ayudándonos a cuestionarlo. Dios no se enoja porque hacemos eso. Quienes creemos que Dios se enoja somos nosotros. Así que esta pregunta sobre qué pasa con Dios cuando sufrimos, yo volvería a preguntar, ¿dónde está Dios allí? Y Dios está junto a nosotros, siempre. Dos comentarios y luego aquí. A veces muchos dicen de que Dios es un Dios celoso. Entonces que Dios a veces es un poco celoso y cuando hablas mal, cuando incluso cuando critican a veces los cristianos, a los católicos que adoran imágenes o porque no adoran ídolos, dicen que es celoso, y también habla sobre el tema ese de que Dios no se molesta cuando lo cuestionan, cuando esto. ¿Por qué dicen otros que Dios es un Dios celoso y lo ponen en un tema así, un poco así extremista, cuando yo creo que Dios es todo amor y no es celoso? Pero a eso es lo que quiero preguntarle, me responde esa pregunta. Sí, bueno, Dios no es un marido celoso. Dios, cuando habla de que es celoso, se refiere a la prohibición de que el ser humano vaya tras ídolos o dioses que esclavizan. Dios se opone a que el ser humano sea esclavizado, y desde ahí hablamos del Dios celoso. No porque sea, de nuevo, un marido violento, porque asociamos celos a violencia, y no ese es el sentido, sino Dios es un Dios que más bien en su infinito amor trata de evitarnos el ser esclavizados por un sistema religioso, un sistema político o un sistema social que nos deshumaniza. Y es lo que vemos a lo largo del Primer Testamento. El proceso donde Dios lucha para libertar, pero el pueblo se esmera en volverse esclavo. Y Dios vuelve a libertar y
pueblo lucha por volverse esclavo. Entonces, es un proceso cíclico también donde vamos aprendiendo que la libertad no se gana porque San Martín proclamó la independencia diciendo desde este momento el Perú es libre e independiente. No, hasta ahora seguimos incluso en el Perú teniendo esos problemas. Israel lo mismo, su proceso de liberación duró y dura hasta ahora. Así que ya los conflictos nos lo plantean. Un último comentario del hermano Pablo. Sí. Hola, yo quería preguntar por qué Pablo y otros personajes de la Biblia podrían sentir cierto temor o miramientos para compartir sus experiencias espirituales, ¿no? Ya que en contraparte, justo en estos tiempos, muchos iglesias, pastores, hablan ampliamente de sus experiencias pentecostales y que han compartido con Dios, desde los que usan teléfonos para hablar con Dios, que cenan con Dios y hasta que se denominan familia. Que venden, ¿no? Lotes. Que venden lotes, que llaman a Dios por un teléfono. Entonces, o sea, ¿cómo pasó desde el texto ese miedo o ese miramiento de compartir la experiencia por alguna restricción a esta actualidad con tantas innovaciones? Porque hemos pasado de una sociedad comunitaria, donde la experiencia de la comunidad era el centro, a una sociedad totalmente individualista, donde la experiencia del individuo es más importante que el de la comunidad. Pero ya esa experiencia del individuo nos lleva a una experiencia muchas veces egoísta y una experiencia de secuestrar a Dios. ¿Qué era lo que hacían los sistemas religiosos también antes, no? El rey secuestraba junto con sus sacerdotes a su Dios y hacía que trataba de subordinar a todos, a todo el pueblo a él. Pero la experiencia con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios de Jesús, es una experiencia comunitaria, es una experiencia en comunidad. Y desde ahí que el texto bíblico refleja esa experiencia. Y es para evitar de que alguien crea que puede... Veníamos en el carro, mientras veníamos yo contaba la experiencia, ¿no?, de esta congregación que dice que el apóstol ha hablado con Dios y Dios le ha autorizado, le ha dicho que venda lotes en el cielo. Entonces venden lotes en el cielo a $100 el metro cuadrado. Entonces, esas experiencias personales a veces con Dios nos van a llevar a la degeneración humana de pensar que podemos secuestrar a Dios a nuestra voluntad. De ahí la importancia de mantener a Dios en la comunidad y no llevárnoslo en el bolsillo a la casa. Muchas gracias. La hermana Silvia. Una preguntita. Entonces, primero la hermana y luego usted. Entonces, ¿cómo queda si la experiencia con el Dios de la Biblia es una experiencia comunitaria? ¿Cómo queda la experiencia de cada persona, la experiencia espiritual? ¿No se contradicen, no se contraponen? ¿Cómo es ahí? No debería contradecirse. Mi experiencia personal debe contribuir a la vida de comunidad, donde me encuentro con el Dios de la comunidad. Ese Dios personal, esa relación personal con Dios no debe estar de espaldas a la relación comunitaria con Dios. Cuando yo creo que puedo hacer a Dios a mi manera, estoy edificando un ídolo. Y Dios precisamente es celoso contra ese tipo de edificaciones. Sí. Entonces las experiencias personales edifican a la sí, claro. De la comunidad. No podemos llegar a la experiencia comunitaria si no tenemos experiencias personales. Pero mis experiencias personales no pueden imponerse a la experiencia de la comunidad. Sí. Sí, un gusto. Bueno, quiero compartir con ustedes, de repente algún poquito puede agradarles a ustedes, ¿no? O bueno, mi amor y mi interés es por compartir con ustedes.
En primer lugar, para llegar a entender todas esas cosas de lo que está hablando mi hijo, bueno, en esos tiempos yo no lo sabía, pero sí leía la palabra. Y primerito he tenido que ayunar 3 días, 8 días, 15 días, y eso me llevó más y más anhelos de apoyar a mi esposo en el ministerio. Y ahora he llegado a entender todos esos planes que deseaba, ¿no? Mi corazón deseaba, y había un anhelo tan grande en mi corazón, ¿no? No es que estoy hablando así nomás de mentiras, sino sentía como que alguien me hablaba en mi conciencia. Así es. Y eso me daba un consuelo y una alegría y un gozo tan grande. Y llegué a entender que uno no tiene que angustiarse en la tristeza, en lo poco, en la necesidad, en los dolores y en la alegría, sino todo ser agradecidos a Dios por todas las cosas que nos rodean. Y Dios nos llena de gozo, de plenitud de su presencia en su vida de uno. Cuando uno valora, igual, no decir, bueno, tengo este otro, ay, ¿qué será de mí? Ay, no tiene que angustiarse, no tiene que desesperarse. Más bien, con alegría, con gozo, tiene que descansar en Dios. Gracias, Señor, por esta experiencia que me haces pasar, porque allí veo tu gloria y tu plenitud de Dios en mi vida y en muchas personas que voy a compartir. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. No se hagan hígado cuando haya problemas tan fuertes o cuando tengan bastante cosas que Dios provee de una manera tan especial. Ustedes tienen que ser agradecidos en todos, hermanos. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.